No te quedes fuera del mundo. Miradas al Sur, una columna geopolítica desde nuestra América, con Amparo Sayago. Miradas al Sur, en el Ágora. Hola Amparo, ¿cómo estás? Buenas chicas, ¿cómo andan? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, todo tranquilo por acá. Bien. ¿Con qué nos vas a contar hoy? Mira, tranquilo hablando así por mí en realidad, porque lo Ajá. que estamos viendo en Latinoamérica, les traigo un tema que por ahí está un poco fuera de la agenda mediática tradicional, que es el caso de Colombia y Perú. Ujú. Tal vez porque siempre, digamos, tuvieron gobiernos de derecha que fueron sostenidos por los medios, entonces no les dan demasiada cabida a lo que es violación de derechos humanos en Colombia o No, claro. crisis institucional en Perú, como por ahí sí se resaltan otras cuestiones más de Venezuela. Siempre se hace hincapié en algunos países más que en otros, ¿no? Sí. Lo cierto es que estamos viendo estoy viendo con mucha preocupación en general todo el panorama de Latinoamérica. La semana pasada hablábamos de la proscripción de Evo y la condena a Correa en Ecuador, que también le impiden para presentarse a las elecciones. Pero yéndonos más para la derecha Ujú. y más para el norte, vemos que también están pasando cosas graves. Por ejemplo, en Colombia, la semana pasada hubo un caso de violencia institucional grave en el cual un abogado, Javier Ordóñez, de 46 años, se viralizó el video en el que fue electrocutado por dos policías que estaba en el piso. Sí. Después esta persona fue llevada en un patrullero y apareció en una clínica con golpes severos, y por lo cual está siendo investigada. Si bien todavía no está finalizada la investigación, la principal hipótesis es el abuso policial, Claro. sumamente violento. Esto desató una serie de movilizaciones en la ciudad de Bogotá, que, si vemos, tiene muchos paralelismos con lo que sucede en Chile, digamos. Hubo incendios de transporte público, enfrentamientos con la policía, bastante como violento todo, pero lo que vemos es que se contabilizan ya de esas movilizaciones que duraron una semana ya más de 14 personas asesinadas y 70 heridos de bala. En un contexto, digamos, les quería comentar que Sí. la fuerza de seguridad en Colombia no es lo mismo que acá, que a pesar de que tiene varias cuestiones criticables, Sí. hay una militarización de las fuerzas de la seguridad, de seguridad en Colombia. Por ejemplo, la policía no depende del Ministerio de Seguridad, sino del Ministerio de Defensa. Ajá. Entonces, el principal responsable de la policía, en este caso, es el Gobierno Nacional y el Ministro de Defensa. Y además, otro dato que también me parece interesante es que el servicio militar en Colombia es obligatorio para los jóvenes mayores de 18 años, por lo cual estamos hablando de una sociedad sumamente, digamos, militarizada. La violencia es parte estructural de la historia política de Colombia, y esta exacerbación de la militarización y el conflicto se ha visto incrementada a partir de la llegada de Iván Duque en el 2018 al gobierno. Ajá. Iván Duque es como un pichón de Álvaro Uribe, que no por casualidad este año fue declarado culpable por delitos de soborno y testigos y de fraude procesal, y esto genera los acuerdos de paz que se venían llevando entre el gobierno y la FARC retrocedieron. Sí. Y la violencia a nivel nacional aumentó. Te doy otro dato: un líder social o una lideresa social, como le llaman en Colombia, muere por día en Colombia. Desde el 2016 hasta ahora ya van 700 líderes de movimientos sociales asesinados. Entonces podemos ver que el conflicto entre los paramilitares y narcotráfico en la disputa del control territorial es muy fuerte, y de esta lógica, digamos, no escapa lo que es el funcionamiento de la fuerza policial, que también está muy militarizada y tiene un poco el terreno libre para actuar con una violencia desmedida, y donde hay una reiteración del abuso y la violación de derechos humanos en contra de los ciudadanos colombianos, que a partir de estas movilizaciones muestran un poco esta frustración ante tanto abuso policial de la fuerza, y también la inacción del gobierno, que un poco
replica el discurso de Trump de que, bueno, estaban generando mucho lío, así que, bueno, que no había que cuidar los bienes públicos. Claro. Entonces medio que se lavó las manos Iván Duque en ese sentido. Y otra cuestión es que Bogotá no es un terreno... ¿No hay intervención de organismos de derechos humanos a nivel regional? No sé, la OEA, Michelle Bachelet de la ONU, como relatora de la ONU. ¿Nadie se expresa sobre esta situación? Sí, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronunció Sí. La preocupación ante estos hechos. Michelle Bachelet también dijo que si la dejaban podía intervenir y tratar de calmar las aguas, pero la verdad es que, a ver, Colombia tiene una afinidad política muy fuerte con Estados Unidos, así que la OEA claramente en ese sentido ni se mete. Pero te digo, este problema del abuso, de las muertes de los líderes sindicales, del abuso de la fuerza policial, es algo que reiterado y que se ha visto exacerbado con la llegada de un pichón de Uribe, digamos, como es Iván Duque, al gobierno. El poder lo ejerce Uribe a través de Duque, digamos. Sí, ahora Uribe está debilitado porque está procesado. Sí. Cuestión que también es visto como una especie de... que estas movilizaciones y esta represión policial también es como una especie de clima que se genera desde el ala más dura de Uribe. Pero Iván Duque sí, es un representante fiel de la mano dura de Uribe, de su política militarizada, de la ultraderecha más rancia, digamos, de Colombia. Bien. Y Bogotá no es un territorio neutral, porque como te comentaba, no sé si te acuerdas, les comentaba hace unos días, hace unas semanas, Bogotá siempre está como, es el nicho progresista dentro de lo que es Colombia. Ajá. Actualmente está gobernando la primera alcaldesa mujer, Claudia López, que es de un partido de izquierda, Alianza Verde, que además es de la comunidad LGTB. Ajá. Y si bien ella gana las elecciones el año pasado pronunciándose en contra de la criminalización de las protestas en Colombia, que ya era un tema relevante, Sí. No hay y muestra cierto enfrentamiento con la política policial de Duque. No hay una declaración donde muestre, digamos, una política de reforma policial fuerte, que es lo que necesitaría, digamos, en este caso para terminar con el abuso policial por parte de las fuerzas de seguridad. Es un poco, está mostrando un poco de tibieza. Saben que está en un terreno complicado porque ella es solamente una alcaldesa de una ciudad que es la ciudad más importante, Bogotá, tiene 7 millones de habitantes, pero desde parte de la izquierda de Colombia, que es muy pequeña, digamos, en representación, Sí. están como un poco mirando expectantes lo que va a hacer Claudia López, porque si bien la disputa está en su terreno, digamos, las fuerzas de policía, si bien no dependen de ella, la violencia y las matanzas están siendo en parte de su territorio. Y este domingo hizo un acto de reconciliación que, bueno, dejó un poco que desear de parte de lo que sería la ciudadanía. Claro. Y bueno, esto es el Colombia, vemos, bueno, este tema de la violencia que parece en escalada, y en Perú vemos una crisis institucional. No sé si escucharon algo del Congreso que intenta destituir al presidente Martín Vizcarra. Sí, que no votaron por la continuación de Vizcarra. Sí, en realidad abrieron un juicio express a partir de unos audios que se viralizaron de 2 secretarias, donde supuestamente hay una contratación irregular de un cantante peruano, Richard Swing, una conversación entre el cantante, el presidente y 2 asesoras. Estos audios se filtraron adrede, y el Congreso ya lo utilizó para abrir un juicio político por incapacidad moral permanente. El juicio político lo lograron abrir, pero no lograron obtener los votos necesarios para destituirlo del cargo. Necesitaban 87 votos, no lo lograron, y además surgió que el titular del Parlamento, Manuel Merino, que sería quien sustituiría a Vizcarra si este es sacado de la presidencia, se había comunicado con jefes militares para pedirles el respaldo en la destitución del presidente. Entonces esta movida quedó bastante expuesta por parte del Congreso, o sea, en la ciudadanía se alertó de esta movida que estaba intentando llevar a cabo el Congreso, y un poco como que perdió
la capacidad de destituirlo, digamos, perdió el consenso para destituirlo. De hecho, la hija de Fujimori, que se me fue el nombre de ella, Keiko, dijo que Perú se encontraba atravesando una crisis económica, una crisis por la pandemia y ahora a partir de esto una crisis política, pero la posición de ella era no acompañar este juicio político, este pedido de destitución, porque agravaría aún más la situación. Sí, exacto. Vemos que desde fines de 2017 Perú vive una crisis política profunda. Todos los presidentes elegidos desde el retorno a la democracia hasta ahora están imputados en casos de corrupción. Incluso el año pasado se suicidó un expresidente, Alan García, otro se encuentra detenido en Estados Unidos, Keiko está procesada, digamos, hay una deslegitimación de todo el arco político y el presidente actual, Martín Vizcarra, en realidad era vicepresidente del presidente que el Congreso sí logró destituir. Hay una disputa muy fuerte dentro de la derecha peruana entre el Congreso y el Ejecutivo. El Ejecutivo de Vizcarra sería como la derecha más liberal, más moderada, y el Congreso tiene mayoría fujimorista, que es la ultraderecha peruana. Keiko, la hija del ex dictador Alberto Fujimori. Entonces, esta disputa entre el Congreso y el Ejecutivo se mantiene ya desde fines de 2017. En el año anterior incluso había logrado habían logrado destituir a Vizcarra, habían puesto una interina, después lograron llamar a elecciones. Digamos que este conflicto viene desde hace tiempo, pero lo que desató la tormenta fue la reforma que quería implementar Vizcarra sobre el Congreso para que los parlamentarios que están procesados en primera instancia no puedan presentarse para las elecciones. Entonces, las elecciones son el próximo año en abril y los congresistas intentaron apurar este juicio express para intentar frenar este proyecto de ley. Finalmente se aprobó y respecto al juicio político, Vizcarra se presenta ante el Tribunal Constitucional diciendo que la interpretación de la ley que dice de incapacidad moral permanente era que en general cuando se sancionó la ley tenía previsto un tema más de incapacidad mental, ahora es utilizado por los congresistas con una intención de destituir al Poder Ejecutivo. Un poco tierra de nadie, Perú. Sí, Perú es complicado porque la crisis que vienen teniendo es importante. Hay está todo el sistema político muy debilitado, muy frágil, por eso es que también Vizcarra tiene consenso y apoyo popular a pesar de las acusaciones, porque ya más o menos hay una alerta sobre cómo es el funcionamiento y las alianzas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Incluso hay unos intercambios de, yo te dejo, no te proceso a Keiko, pero vos me dejas que yo siga gobernando. Digamos, el Ejecutivo está permanentemente acordando con el Legislativo que tiene mayoría, justamente porque siempre amenaza con la destitución, con la moción de vacancia, como le dicen allá. Pero bueno, finalmente Vizcarra logró promulgar la ley que impide postular cargos públicos a los condenados. Esto afectó, afecta la continuidad de los congresistas fujimoristas y hay que ver cómo sigue la cuestión, porque si bien parece que en primera instancia el juicio político se cayó, la crisis en la que está inmersa Perú es importante, e incluso para la crisis principal es la pandemia. Claro. Tienen 800 casos confirmados y 30.000 fallecidos. Y aparte la salud en Perú es totalmente privada. Vizcarra estuvo presionando a las clínicas privadas para que habilitaran la salud pública, para que habilitaran camas para sí. los peruanos sin seguro social. Se calcula que alrededor de un peruano paga alrededor de $15.000 por 20 días de internación en una clínica privada. Claro, no, imposible. Y el salario mínimo el salario promedio de un peruano son $250 por mes. Claro, así una que locura. imagínense, el tema sanitario es muy grave en Perú, a lo que se le suma esta crisis institucional, ya sería como echarle demasiada leña al fuego si lograran destituir a Vizcarra. Ya Claro. creo que entrarían en un vacío de poder total. Sí, totalmente una situación por demás caótica.
Amparo, la verdad que buenísimo el panorama que nos ayudás a tener de Latinoamérica. Más o menos. Bueno, no, es buenísimo poder saber lo que pasa, digamos, son Claro. países vecinos donde están pasando estas cosas y a veces uno ni se entera. Es un muy buen análisis, súper interesante y Sí. es muy oscuro lo que... Sí, el contenido no es nada lindo, en eso estamos de acuerdo. Pero el Sí, eso análisis... hace falta,